decirles que será la última clase esta semana ya, porque ya hay que ir preparándose para las misiones, para las actividades que vamos a preparar para la Semana Santa. Así es que cerramos este ciclo. No fue mucho tiempo, pero espero que lo que les fui proponiendo les vaya sirviendo, les vaya aplicando o lo vayan aplicando ya a sus predicaciones. Les felicito a los que me han mandado los trabajos. Creo que me he constatado que han comprendido bastante bien lo que les he dicho. Me da gusto. Unos mejor, otros bien, pero nadie mal. Ya si hubiera alguien que no le entendió nada, ya les habría dicho, pero creo que hasta ahora me falta leer los últimos, pero los que he leído ya que me mandaron esta última tarea bastante bien. Hoy entonces vamos a ver cómo aplicar eso que hemos visto y cómo aprender a sacarle ahora la teología, todo eso que ya les fue explicando de un texto litúrgico. ¿Sí? Entonces, no sé si se ve en la pantalla, Miki, en la pantalla. Entonces, entrar a esta página, entran al buscador de Google, si no pueden ahorita porque están en la clase. Entonces vean, ese es el proceso: entrar a Google, van a poner liturgia papal, les aparece allí, y entonces en el siguiente, libros litúrgicos, oprimimos ahí, y en la parte de abajo están digitalizados todos los libros litúrgicos oficiales de la liturgia. Y ahí les voy diciendo textos para la misa del Jubileo 2025, el rito para instituir catequistas, ese es muy nuevo, ritual del matrimonio, Navidad en casa, Semana Santa en casa, ritual de órdenes. El día de ayer y el día de hoy y el día de mañana, este ritual lo está utilizando el señor obispo en las ordenaciones sacerdotales. Ritual de dedicación de iglesias y altares. Héctor acaba de participar en una celebración allá en Oaxaca, y se utilizó este ritual de dedicación de iglesias y de altares. Yo estoy pensando, si un día les dicen, oiga, vamos a tener una celebración como esta, queremos que ustedes, predicadores atentos, nos ayuden a dar la catequesis, por favor, para preparar a la comunidad y entiendan de qué se va a tratar. A lo mejor dirán ustedes, ¿y de dónde hablo de esto? ¿Dónde está? Eso está aquí, en estos libros. Y luego está el misal romano, es el misal romano, pero está en latín. Perdón, ya se me descompuso. Entré allí, en el misal romano en latín, pero bueno, ese no lo vamos a ocupar ahora. Y luego está el bendicional, que un día de estos ya estamos subiendo, acabo de empezar el curso, bueno, ya está comenzado allá en la parroquia de la Sagrada Familia. Los miércoles a las 10 de la mañana doy el curso intermedio de liturgia, y se llama curso intermedio. El tema es sacramentos y sacramentales. Pues fue ayer miércoles, empezamos a hablar sobre los sacramentales, y el tema primero de los sacramentales es el bendicional, de donde estoy tomando el curso de este ritual. Se llama ritual de bendiciones. Luego, ritual del bautismo de niños, ritual de exequias. Ya les había dicho qué son las exequias.
Las exequias son las misas de cuerpo presente. Ceremonial de los obispos. Oraciones que pueden rezarse al revestirse para la Santa Misa. Misal romano en español. Leccionario de la de la Semana Santa. Los que vayan de misión o los que les toque participar en la Semana Santa, este libro es el que hay que utilizar. Leccionario de Semana Santa. Es sí o sí. Y está aquí. Y luego celebraciones de Semana Santa. Allá en la parroquia están en físico, pero para la preparación ustedes pueden entrar allí y ahí está en digital, a la mano de todos. Manual de las indulgencias, si alguien dice, ¿y qué son las indulgencias? Aquí está el ritual, pero también ahí está todo lo que hay que aprender de la teología y de la doctrina de la Iglesia. Y luego, misa en tiempo de pandemia. Qué bueno que ya pasó. Rito para instituir lectores y acólitos. Normas para la preparación y celebración de Semana Santa. Porque a veces dice, oiga, es que yo no sé cómo hacer, de dónde saco información, cómo tengo que hacerle. Ahí están las normas para la preparación de la Semana Santa. Y digo, estos son muy útiles para los que van a ofrecer algún servicio en la parroquia, en la misión o donde nos toque. Y luego tenemos ya se me regresó, perdone. El misal romano. Este es el que sigue. Ahí me había quedado ritual de la penitencia, ritual de la confirmación, directorio para las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero, que este también creo que hay que tomarlo en cuenta, tenerlo allí si quieres bajarlo y tenerlo allí en su biblioteca ya más a la mano, y si no quieren, ahí está. Este es a los que les toca celebrar la palabra, cuando los mandan allá al rancho y no está el padre y no va a poder ir, entonces le toca al celebrador de la palabra, y así en el domingo ya hacen las celebraciones de Semana Santa. Ahí está. Ese y los libros anteriores. Ritual de unción de los enfermos. Otra vez se me movió, perdón. El de los enfermos, pero ese sí no lo pueden utilizar ustedes, eso es propio de los sacerdotes. Sigue ordenación general de la liturgia de las horas. Para los que acostumbran a rezar las horas, ahí están las normas. Ordenación de las lecturas de la misa. Ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Este también es útil cuando se va a las parroquias, cuando se va a la misión, que se supone que le toca al diácono, al sacerdote o al ministro extraordinario de la comunión cuando les toca exponer y reservar el Santísimo Sacramento. Luego, ritual de la iniciación cristiana de adultos, clausura de las puertas de la misericordia, y luego instrucción utsive solicite. Y luego motu proprio ministerio pascalis, sobre otra vez la Semana Santa, constitución sacrosantum concilium sobre la Sagrada Liturgia, apertura de las puertas de la misericordia, directorio milético. Eso es para nosotros, nos va presentando una serie de homilías de los santos padres, que para nosotros nos ayuda bastante bien a los sacerdotes para la predicación. Bueno, ¿cuál es el que quiero que veamos? Instrucción general del misal romano, es este que está aquí.
Instrucción general del misal romano. Entonces, aquí es, en esta instrucción general del misal romano, encontramos todas las respuestas habidas y por haber sobre la liturgia, la manera de celebrar los sacramentos, los sacramentales en cada uno de los rituales que les acabo de presentar, de los libros oficiales. Ahí está lo oficial, no son los manuales van explicando sobre la liturgia, pero lo que dice la Iglesia, la manera de celebrar, está contenida aquí, en la instrucción general del misal romano. Entonces quiero comenzar leyendo una partecita nada más para hacer la tarea. Y la tarea va a consistir en leer y después lo que ya hicieron en otros textos, descubrir cuál es la teología. Y ya tiene los cuadritos para ver y lo vamos a ir viendo ahí. Lo que yo quiero hoy, el objetivo específico, podríamos decir, que ustedes, que el alumno pueda descubrir que detrás de una palabra hay todo un contenido escondido, ¿sí? Un contenido escondido que hay que ir aprendiendo en la medida que uno lee y tiene preparación. Entonces una palabra te va diciendo un montón. Si uno no tiene la preparación, entonces se va a dar cuenta que las palabras no tienen sentido, son palabras huecas, son palabras vacías, o solo vas a ver solo el contenido que será directo, no figurado, es decir, no significativo. En este sentido, hablamos de que las palabras, como en los signos, no sé si la semana pasada les hablaba, los signos y los símbolos, les decía, nos llevan, los primeros signos, es una cosa que nos lleva a conocer otra cosa distinta. Los símbolos son una realidad que nos lleva al conocimiento de otra realidad distinta. A los signos, a los símbolos se les llama significante y al significado que se le va dando, el significado que encierra, pues es el significado. Entonces la palabra es el significante y todo el sentido que tiene la palabra, una palabra contenido, el significado se llama significado. Entonces está significante y significado. Y es lo que quiero que veamos. No sé si lo estoy haciendo bolas. El signo y símbolo se llama significante, es la cosa, lo concreto, ya sea signo o símbolo. Y todo el significado que le podemos cargar se llama significado, ¿no? Tenemos significante y significado. Bien, vamos a aplicarlo en este texto, prácticamente sería bien poquito. No importa si es poquito, solo que aprendamos ahora este método. Entonces, veamos. Cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual. Imagínense. Todo lo que puede contener. Inmediatamente nos remonta a un momento concreto de la historia. Un jueves santo, cena pascual. Lugar, Jerusalén. Lugar más concreto, el cenáculo, cuando iba a celebrar con sus discípulos. ¿Qué significa la palabra celebrar? ¿Qué significa la palabra celebración? Todo lo que puede contener esa palabra. Y luego entendemos, no va a celebrar con mucha gente. Cuando pensamos en discípulos, son personas que están en una etapa de formación, de preparación. No son los apóstoles, dice sus discípulos. Entendemos entonces, cuando hablamos de discípulos, suponemos que no son solo los apóstoles.
los apóstoles y otros más. ¿Cuánta gente estaba en la cena ese día, esa noche, en la cena pascual? Cada palabra va diciendo, y entre más, ahorita solo lo estoy diciendo así de corrido, pero si tuviera aquí una concordancia bíblica, entonces esa concordancia va diciendo todo el significado. Y luego dice, en la cual instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Y como podemos ver aquí, si les preguntara, a ver, ¿qué sentido teológico? ¿Cuál es el aspecto teológico que está hablando? Pues ya, sin duda decimos, está en el aspecto teológico, es cristología. Estamos hablando de cristología. Cristo, ahí está el Señor, y luego imagínense, Cristo. Cristo significa el crismado, el que ha recibido, el que ha sido ungido con el crisma. Y luego el Señor, si entendemos esa palabra, el Kyrios en griego significa, es un nombre cristológico. Antes de la pasión, muerte y resurrección, sobre todo de la resurrección, se le dice, este es un nombre cristológico que se les dice es post-pascual. Antes no se les reconoce como el Señor, sino después de la resurrección de Jesús. Por eso se llama, dice, entonces es un nombre, es el Kyrios, el Señor. Un título que se le da a Jesús, pero este se le da después de la resurrección. Cuando ya uno sabe esto, sabe que tenemos que ponernos en el contexto después de la resurrección de Jesús. Y luego dice, mandó a preparar una sala grande ya dispuesta. Recuerdan que ese es el Domingo de Ramos. Se lee antes de comenzar la misa, antes de la procesión, este texto, Lucas 22 en adelante. Y va variando según el ciclo litúrgico. Este Domingo de Ramos leeremos un texto, no de Lucas, para que ustedes se fijen, va a ser de San Mateo, porque es el ciclo A. Y aunque están ahí, dice ciclo A, ciclo B, ciclo C, entonces nosotros sabemos, ustedes saben si les toca leer, pues que va a ser el ciclo A, por lo tanto el Evangelio de San Mateo. Y luego dice, la Iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. La Iglesia, acuérdense, que ella es la que custodia todo este legado de la gracia. Es a la Iglesia a la que le toca establecer. Y bien podríamos decir es que todos los bautizados somos iglesia, sí. Pero ahorita cuando dice la Iglesia, en este caso se habla de la Iglesia como institución, como autoridad. A ella le corresponde el mandato de establecer normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. Por eso les digo que si queremos hablar con autoridad sobre el tema de la liturgia, hay que acudir a estos textos para no hacer las cosas a nuestro gusto y a nuestro antojo. Es que se me ocurre celebrar de esta manera y poner este signo y celebrarlo en este lugar. No, hay que acudir a estos textos para saber todo lo que tenemos que hacer según el mandato de la Iglesia. Por eso dice adelante, tanto las normas actuales que han sido promulgadas con base a la autoridad del Concilio Ecuménico Vaticano II,
como el nuevo misal que la Iglesia del rito romano en adelante empleará para la celebración de la misa, constituyen un argumento más acerca de la solicitud de la Iglesia y de su fe, de su amor inalterable para con el sublime misterio eucarístico, y testifican que se continúa ininterrumpidamente, que se hagan algunas innovaciones. Ven lo que dice, lo que ya estableció el Concilio Vaticano II, lo que está ya escrito allí, allá en esos textos, eso es lo que hemos de respetar. Podemos encontrar cuando ustedes vayan a la parroquia, ustedes mismos o algún equipo litúrgico, ¿qué les parece si innovamos algo? Dice, no se puede innovar algo sustancial si no está aprobado por la Iglesia. Bien. Cuando hablábamos de tradición, les decía que las fuentes de la revelación es la Sagrada Escritura. En segundo lugar, la tradición se refiere precisamente a la liturgia, ¿recuerdan? Por eso dice, testimonio de fe inalterada. La naturaleza sacrificial de la misa, afirmada solemnemente por el Concilio Tridentino, en armonía con la tradición universal de la Iglesia, ha sido expresada nuevamente por el Concilio Vaticano II al pronunciar estas significativas palabras acerca de la misa. Nuestro Salvador, en la última cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su retorno, el sacrificio de la cruz, y al confiar así a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Por eso, cuando decimos, ¿qué se celebra en la misa? ¿Qué se celebra en la liturgia? El misterio pascual. El misterio pascual de Jesucristo. Y cada vez que comemos este pan, cada vez que bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Ininterrumpidamente. Cada vez que celebramos un sacramento, dice, nosotros celebramos el misterio pascual, que es pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la custodia, dice, quien custodia este gran misterio es la esposa de Cristo, la Iglesia. Por lo tanto, a nosotros como bautizados, a nosotros como ministros ordenados, a ustedes como predicadores, sobre nuestra conciencia está que hemos de ser fieles en la predicación, pero sobre todo en la celebración de este misterio pascual. Así es que, dice, lo que así fue enseñado por el concilio está sobriamente expresado por fórmulas en la misa. Así lo pone ya de relieve la expresión del sacramentario llamado leoniano, viene de León, el Papa León, que promulgó este sacramentario. Un sacramentario es lo que ahora sería el misal romano. Ahí se encuentran las oraciones de la misa. ¿Qué dice este sacramentario leoniano? Cuantas veces se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y lo que dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá. Esto se encuentra
acertada y cuidadosamente expresado en las plegarias eucarísticas, pues en estas el sacerdote, al hacer la anamnesis, recuerden que anamnesis significa memoria, recuerdo. Tiene la palabra memoria, si tienen en dónde escribir, anamnesis significa memoria, pero también significa actualización. En la liturgia hacemos memoria, ¿de qué? De la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero en la liturgia también se actualiza para nosotros, aquí y ahora, cada vez que celebramos ese misterio. Memoria y actualización. Por eso entonces dice, al hacer memoria, se dirige a Dios en nombre también de todo el pueblo, es decir, de toda la iglesia, y le da gracias, le ofrece el sacrificio vivo y santo, es decir, la ofrenda de la iglesia y la víctima cuya inmolación al mismo Dios quiso devolvernos su amistad, dice la oración de la plegaria eucarística, y llora para que el cuerpo y la sangre de Cristo sea sacrificio agradable al Padre y salvación para todo el mundo, aquí y ahora. De este modo, en el nuevo misal, la norma de la oración, lex orandi de la Iglesia, responde a la norma de la perenne, otra vez continua, ininterrumpidamente lo que significa la norma ininterrumpida de la fe, lex credendi. Lex orandi, lex credendi. Y es traducido, lo que yo oro es lo que yo creo. Dime cómo oras y yo me daré cuenta o se darán cuenta cómo es tu fe, qué tan profunda es esta fe. Por la cual, dice, somos amonestados a saber que el sacrificio, excepto por la forma distinta como se ofrece, es uno, igual en cuanto a sacrificio de la cruz y en cuanto a su renovación sacramental en la misa. Y es el mismo sacrificio de Cristo el Señor que en la última cena y que mandó celebrar a los apóstoles en memoria suya, lo cual la misa es al mismo tiempo sacrificio de alabanza y acción de gracias, propiciatorio y satisfactorio. Propiciatorio significa en remisión de nuestros pecados, y satisfactorio, es decir, que agrada a Dios. Y agrada a Dios, lo que le ofrecemos le agrada a Dios porque lo que se ofrece es el cuerpo y la sangre de Cristo. No se le ofrece pan y vino, se le ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso hay en la misa las ofrendas, ¿sí? Pan y vino, y la ofrenda, el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que le ofrecemos no es pan y vino, lo que le ofrecemos es el cuerpo de Cristo. Bien, creo que con eso, para volver a entender, hay que leer. La tarea va a ser, en la medida de lo posible, darle una leída a la instrucción general del misal romano, pero es demasiado. Quien tenga tiempo para hacerlo, háganlo. Solo quiero que estos dos números, son 3 números, vayan escogiendo una frase, la que más les guste. Creo que la que sobresale más allí, que es el misterio pascual. Y entonces, ahora hagan una predicación, pero ahora sí, a ver cómo le hacen y me la van a mandar en video. Ya me las han mandado escrito, ahora pongan y va a ser, ¿saben de cuánto? Mídanle, va a ser de 4 minutos.
Si alguien se pasa 5, ya, yo creo que hasta menos para que... ¿Qué podrás decir? A ver, tienes que escribirla. ¿Cuánto se tarda uno de leer en 5 minutos? Prácticamente este párrafo, el número 2, y yo no lo quiero que lo copien. A ver, escoge una frase: naturaleza sacrificial de la misa. ¿Sí? Entonces, ocupando todos tus recursos y tus conocimientos, grabas un video, te pones la cámara allí y entonces empiezas a hablar de lo que has preparado. Primero escríbelo si quieres leerlo, ahora quiero escucharlos. ¿Les parece? Si dices la última cena, entonces Jesucristo instituyó la última cena, el sacrificio eucarístico. A ver, tú escoge. Y la cosa es que ahorita sea espontáneo, que vayas armando, que vayas armando tu tema. ¿Sí? Ya ahorita no hay más instrucción. Es parecido a lo que hacen siempre. Te dan la cita, tú la ves y tú te explayas. Pero ahora va a ser en video. Y digo, tiene que ser cortita, que no sea un rollote, solo lo sustancial. Y con eso sería la última tarea que les dejo. Porque les había dicho que les iba a pedir un video también, pues ese va a ser. Y con eso completamos, yo creo que lo que nos habíamos propuesto desde el principio. De esa manera tan sencilla. ¿Sí? Bien, no sé si tengan alguna duda. Con Héctor me pongo de acuerdo para ver si cuando programamos otros, si ustedes consideran que podemos seguirle con otros temas tal vez. Ahorita era la teología fundamental, hay otras cosas que podemos ir platicando sobre la espiritualidad, sobre todo la parte de la mística, que no podemos descuidarla. Entonces hay muchas cosas que hablar de este tema de la espiritualidad y ya veremos. Ustedes vayan proponiéndole a Héctor, vayan proponiéndonos qué temas consideran que en general podemos ir hablando, y regresando de Semana Santa podemos ver y retomar otra vez otra serie de temas, ¿sí? Bueno, si no tienen alguna pregunta por ahí, me despido. Si no, levanten la mano y podemos escuchar y responder si hay alguna pregunta. Selena está hablando, pero dice que tiene el micrófono apagado, por favor. Sí, bueno. A ver, entonces, sí. A ver, ay, perdón, es que está mucho eco. Entras, a ver, voy a compartir no sé si está compartiendo ya. Entras a Google. En Google vas a ponerle la palabra, acá está arriba, está el último, liturgia papal. Entras en Google, entra liturgia papal. Después de liturgia papal, abajo dice libros litúrgicos. Y fíjense, abajo dice recursos litúrgicos, manual de liturgia, vestiduras litúrgicas. Tiene mucho material ahí que podemos aprovechar para cuando nos pidan un tema de liturgia. Depende del tema que sea. Entonces le pinchas allí, le picas allí en libros litúrgicos
y te aparece ahí abajo. Le subes y ahí están todos los libros litúrgicos que necesitas. El que estuvimos viendo es Instrucción General del Misal Romano. ¿Sí? Esa Instrucción General del Misal Romano, pues está aparte, pero la puedes encontrar también dentro de el Misal Romano, por ejemplo. No la encuentro. Entras en Misal Romano, ya estás dentro del libro y luego ordinario de la misa. Y aquí están las liturgias, las plegarias eucarísticas, así está todo lo que tienen, fíjate, propios del tiempo, pero está puesta por separada la instrucción general del misal romano. Entonces ahí están, mira, libros litúrgicos, y ahí los tienes. Okay. Muchas gracias, padre. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Disculpe, padre Luz María Villegas, San de la Paz. Sí. Llegué un poco tarde porque, bueno, estoy en la sacristía de la parroquia, pero en preguntarle, ¿nos vuelven a compartir nuevamente la clase para retomar todo desde el inicio, por favor? Sí, está grabándose. Ya Héctor se encarga bueno, Miki se la pasa Sí, y luego gracias. Héctor se las comparte a todos ustedes los que no hayan podido asistir. Y a ti te Gracias, sirve padre. esta parte porque pues hay que conocer los libros litúrgicos y la manera de cómo tenemos que Sí, preparar las cosas y las sí, 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 celebraciones de la liturgia. sí, Sí, padre, gracias. Gracias. bien. Sí, ¿quién más? Bien, sí, si no hay nadie más, si no hay nadie más, entonces les doy la bendición. Padre, buenas noches. Soy Ah, Rosalba de Querétaro. Padre, le quería pedir de favor que si nos podría compartir las clases anteriores. Habemos personas que no hemos hecho la tarea, eso es una realidad por cualquier motivo, y por lo menos yo sí estoy interesada en hacer las demás tareas y me encantaría que nos compartiera las clases anteriores, Padre. ¿Cree que sería posible? sí, están ya, ayer estábamos platicando con Héctor, están grabadas en YouTube y Héctor se va a encargar de eso. Está en Google Drive también. Ah, ok. ¿Y sería Algunas posible en enviarle las YouTube. demás tareas también? Sí, se han grabado, excepto una que creo que no pudimos grabar por descuido, pero todas las demás están allí. Para Ok, que vayan haciendo la tarea, lo que me han mandado y los que me lo han mandado, he tratado de revisarlos y bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Creo que estoy satisfecho con lo que han logrado ustedes, pero sí, los que faltan como tú, no tenemos evidencias. Y sí, creo que las tareas van a ser la evidencia de que les ha servido. Porque si no es así y si alguien se queda sin recibirlas, se va a ver la diferencia. Unos que van creciendo y unos que van entendiendo todo esto del misterio de Dios, de la teología, y pues sí se va a ver la diferencia. ¿Qué pasó? ¿Que no son de la misma escuela o qué? Porque claro, unos hablan con más certeza, con más claridad, con más profundidad. A lo mejor algunas personas que no saben estas cosas ni en cuenta. Pero yo estoy pensando que un día llegue el obispo y los escuche predicar. Un día llegue el párroco, como en algunas parroquias se han de cuento que llega
y de repente ven que están ahí atrás, así discretamente, y ellos se dan cuenta y dicen, no, este predicador está perdido, no sabe nada de teología, ¿no? Se va por encimita, pero también se da cuenta cuando dice, oye, esa palabra, anamnesis, ese predicador le explicó tan bien que se ve que está preparado. ¿Dónde estará estudiando? ¿Quién le estará enseñando? Oh, pues se va a hacer. Escuela de predicadores atentos. Hablar con precisión, hablar con claridad, pero sobre todo, hablar con profundidad va a ser nuestra carta de presentación. Y no se diga cuando damos testimonio de eso, ¿no? ¿Y cuál es el testimonio que vamos a dar? Seguir la regla de vida. Yo no les Padre, digo testimonio moral porque a veces les quedamos mal a la gente, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un testimonio moral, de portarnos bien, a veces no se nos da muy bien porque cometemos errores y equivocaciones. Y la gente nos dice, mira, nada más qué bonito habla, pero ¿cómo se porta? Y van a decir, vamos a hacer lo que dicen, pero no imitar lo que hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Por eso no nos metamos todavía. Mejor nos aseguramos que la gracia haga su trabajo. ¿Y cuál Padre, es? buenas ¿Un noches. predicador es místico o no es predicador? Es merólico. Bien. Gracias, Padre. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Padre. Buenas noches. ¿Me podría repetir lo de la tarea, por favor? La tarea son 3 números de la Instrucción General del Misal Romano. Escoge una palabra, una frase y desarrolla una predicación de 4, 5 minutos máximo. Es decir, lo que te tardarías en leer una cuartilla, nada más, en donde vayas poniendo en práctica lo que hemos leído, lo que hemos tratado durante estos días en esta clase. Muy simple. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios los siga bendiciendo. No hay regla ninguna, solo lo que has aprendido. Un tema que esté allí en esos números, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Ándale. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Y pues tomen en cuenta lo que les dijo Héctor de la invitación. Vamos a celebrar el 13º aniversario. Ahora nos vamos a adelantar un poquito antes, el 15 de mayo. Va a ser en el templo de Santa Rosa de Viterbo. Y tenemos pendiente todavía, queremos hacer va a ser la celebración de la misa a las 6 de la tarde, una cena con causa para que terminemos ya una parte de lo que son los estudios de televisión y el día que vengan ustedes a visitar, como habíamos quedado en el Congreso, ya tengamos un espacio mejor para recibirlos. Va a ser en 2 años, dijimos que este año el Congreso será en noviembre allá en Oaxaca y el próximo año será casi Dios es servido en el Centro de Espiritualidad. Por eso estamos a toda máquina, pero los recursos se acabaron y necesitamos encontrar un poco de recurso para eso. Que pasen buena noche. Nos vemos en la próxima. Sigan rezando. Síganle poniendo todo el empeño. La Cuaresma, pero sobre todo la Semana Santa y la Pascua es un tiempo de gracia y de bendición. Disfruten, compartan, vívanlo. Gracias. Que Dios le bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a Hasta todos. luego, Padre. Que pase bonita noche. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias igualmente, Dios.
Vamos, Televisión Católica. Trasciende con